Hermanos y hermanas en Cristo, sean bienvenidos una vez más a este espacio de recogimiento, de meditación profunda y de escucha del alma. Hoy, en esta hora sagrada, les invito a contemplar un misterio que ha turbado, conmovido y también fortalecido a innumerables corazones a lo largo de los siglos: el silencio de Dios. Hay momentos, largos momentos, en la vida del creyente donde Dios parece callar. Cuando más necesitamos respuestas, consuelo, una señal, lo único que encontramos es el eco de nuestra propia voz, y ese eco duele. ¿Dónde estás, Señor? Hay una súplica antigua que ha cruzado los siglos, que ha salido de labios santos, de madres rotas por la pérdida, de monjes en soledad, de jóvenes al borde de la desesperanza. ¿Por qué, Señor, estás lejos? ¿Por qué escondes tu rostro en el momento de la angustia? Esta pregunta no es nueva. Y si tú, hermano o hermana que escuchas, te has sentido abandonado por Dios, te digo con ternura, estés solo. Hasta Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que estás viviendo tiene nombre en desierto espiritual. Y hoy, el Papa León XIV, a través de su voz profética y paternal, quiere acompañarte en ese desierto, no con respuestas fáciles, sino con una lámpara que ilumine el camino en la noche del alma, que es el silencio de Dios. Primero, aclaremos algo fundamental. Dios no deja de ser Dios cuando calla. Su amor no disminuye, su providencia no duerme, pero su forma de comunicarse cambia. En ciertas etapas del camino espiritual, Dios se oculta no para herir, sino para purificar, no para rechazar, sino para enseñarnos a desearle más profundamente. Y aquí está la clave: el silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía. ¿Por qué sentimos que Dios se aleja? Porque somos humanos, porque nuestra alma está acostumbrada a sentir, a ver, a recibir señales, y cuando no las hay, nos invade la duda, el miedo, la tentación del abandono. Pero Dios no es una emoción. Dios es presencia viva incluso cuando todo en ti grita que estás solo. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Santa Teresa de Calcuta vivió años sin sentir consuelo. El Padre Pío tuvo décadas de desolación interior. Y aún así perseveraron. ¿Por qué? Porque descubrieron que el silencio de Dios no es castigo. El desierto no es castigo, es lugar de encuentro. Recordemos las Escrituras: Te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Oseas 2:14. El desierto espiritual no es el final del camino, es el lugar donde Dios quiere purificar tu fe. Allí, donde no hay ruido, donde no hay palabras fáciles, donde no hay aplausos ni señales, Dios comienza a hablar en su lenguaje más profundo. El silencio, lleno de presencia. ¿Cómo se vive este silencio? Quisiera dirigirme ahora al corazón de quien llora en secreto. A ti, que has rezado una y otra vez sin sentir que algo sucede. A ti, que has dicho: ¿de qué sirve orar si no siento nada? Déjame decirte algo con la autoridad que da el amor en tu oración silenciosa, seca, sin consuelo. Es más preciosa a los ojos de Dios que 1000 palabras dichas con emoción vacía. Porque estás orando sin ver, sin sentir, sin recibir. Estás orando por amor, no por recompensa, y eso es fe verdadera. Eso es oro puro en el crisol de Dios en testimonios del silencio fecundo. No podemos avanzar sin mirar a los santos. Muchos de ellos vivieron décadas sin experimentar la presencia sensible de Dios. Santa Teresa de Calcuta, durante más de 40 años, experimentó una sequedad espiritual profunda. Sin embargo, jamás dejó de servir, de orar, de sonreír. Cuando le preguntaron cómo lo lograba, respondió: sí, Él quiere que yo esté en la oscuridad. Entonces, esa oscuridad y Él son lo mismo para mí. ¡Qué fe! Ella descubrió que el silencio de Dios no la separaba de Él, sino que la unía más profundamente a su misterio. El silencio como oportunidad de amar más cuando todo es fácil, cuando la oración fluye, cuando sentimos a Dios en cada palabra, es hermoso. Pero amar cuando no sentimos nada, amar cuando todo está oscuro, amar sin recibir, eso es el amor más puro. Eso es adoración verdadera. Cuando el silencio duele, es porque estás vivo. No te alarmes si te duele que Dios esté en silencio. Ese dolor es señal de que tu alma anhela algo más, y ese anhelo es un regalo del Espíritu Santo. No estás perdido, no estás siendo castigado, estás siendo formado. Como el oro se prueba en el fuego, así el alma se purifica en el silencio. ¿Qué hacer cuando Dios calla? No hay receta mágica, pero hay caminos seguros. Aquí algunos en permanecer fiel. No dejes la oración, aunque parezca vacía. Volver a la palabra,
La Biblia sigue hablando incluso cuando Dios calla. Buscar el silencio interior apaga el ruido exterior para que el alma respire. Recurrir a María. Ella entendió el silencio de Dios mejor que nadie. Confiar en la fidelidad divina. Si Él prometió estar contigo, lo está, aunque no lo sientas. Conclusión de la parte E. Un querido hermano, querida hermana, no. Hoy has comenzado un camino por el desierto, pero no estás solo. El Papa León XIV camina contigo, con su voz pausada, paternal, ardiente. Y sobre todo, Jesús mismo camina contigo en silencioso. Sí, pero presentan fiel en amando. Bendito sea Dios cuando habla, y bendito sea cuando calla. Papa Shiv, el desierto. Una palabra que al pronunciarla ya trae consigo un eco de soledad venta seco, de caminos sin señales, pero también, en el lenguaje de Dios, el desierto es un lugar sagrado. En el silencio del desierto, se escucha con más claridad lo que no puede oírse entre los ruidos del mundo. Es en el desierto donde Dios ha hablado a su pueblo, una y otra vez. Es allí donde Él ha formado los corazones más fuertes, los más puros, los más fieles. El pueblo de Israel, tras ser liberado de Egipto, no fue conducido inmediatamente a la tierra prometida. Fue llevado, por mano divina, al desierto. 40 años de sequedad, de búsqueda, de pruebas. 40 años donde muchos clamaban, ¿dónde está el Señor? Y sin embargo, el Señor estaba allí. No siempre con señales espectaculares, pero sí con una nube durante el día y fuego durante la noche, alimentándolos con el maná, el pan del cielo, acompañándolos, aun cuando ellos no lo percibían. Esa experiencia del pueblo elegido es también figura de nuestra vida espiritual. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, sí, pero no nos lanza de inmediato a la gloria. Nos lleva al desierto para purificarnos, para enseñarnos a confiar, no en lo que vemos o sentimos, sino en lo que Él ha prometido. Así también, el profeta Elías se refugió en el desierto cuando ya no podía más. Huyó, cansado, con miedo, bajo la sombra de un arbusto se derrumbó, y con lágrimas dijo, Señor, basta ya. Quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho palabras parecidas en nuestras noches más oscuras? Pero Dios, que nunca abandona a los suyos, le envió un ángel, y no una sola vez, 2 veces, con pan cocido en las brasas y agua fresca. Dios no le gritó ni lo reprendió, Él le dio descanso, le dio alimento. Y después lo llevó al monte Horeb, a la cueva del silencio. Allí, Elías esperó, y vinieron cosas grandes en un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba allí. Solo después vino un susurro, un murmullo suave, y entonces Elías cubrió su rostro, porque en ese silencio estaba Dios. En qué lección tan profunda. No todo lo que es estruendoso viene de lo alto. Dios no necesita hacer ruido para hablar. A veces, su voz más clara es también la más silenciosa. Ese susurro, ese murmullo, esa paz que no tiene explicación, eso también es Dios. Los santos lo comprendieron bien. No todos tuvieron visiones ni consuelos místicos. Muchos caminaron años, décadas incluso, en medio de una oscuridad interior que solo podía explicarse como una noche del alma. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió más de 40 años sin experimentar el consuelo de la presencia de Dios, ¿no? Y sin embargo, nunca dejó de servir, de orar, de sonreír. Su amor no dependía de lo que sentía, sino de lo que creía. Amaba sin recompensa emocional. Y eso es lo que agrada profundamente al corazón del Padre. San Juan de la Cruz, gran maestro del alma, habló de esa noche oscura como una etapa necesaria para purificar el corazón. En ella, el alma no ve, no siente, no sabe, pero avanza por fe, no por vista, no por sensaciones, sino por confianza desnuda, por fidelidad absoluta. ¿Y qué decir de María Santísima? Ella también caminó por el desierto espiritual. Desde el anuncio del ángel hasta el Calvario, vivió momentos de silencio profundo. No entendía todo pero conservaba cada cosa en su corazón. Y al pie de la cruz, mientras el Hijo moría, el cielo guardó silencio. Ninguna voz celestial se escuchó. Ningún ángel descendió. Ningún milagro sucedió. Solo el llanto, la sangre y el silencio de Dios. Y allí estaba ella, firme, de pie en silenciosa también, porque el amor verdadero no siempre necesita palabras, basta con estar, y María estuvo. Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo de tu desierto. No pienses que estás allí por castigo, estás allí por elección divina, porque Dios te ama lo suficiente como para purificar tu amor. El silencio que ahora duele será, un día, la raíz de tu paz más profunda.
No busques salir corriendo. Quédate, permanece en escucha. Aunque parezca que no hay nada que escuchar, aunque todo esté seco, aunque tu alma no sienta nada, permanece, porque en ese silencio, Dios ya está obrando. Muchos quisieran consuelos, respuestas rápidas, emociones elevadas, pero lo que más transforma el corazón es la fidelidad silenciosa, como la de un padre que trabaja sin ser notado, como la de una madre que vela en la noche, sin que nadie lo sepa. Así es Dios contigo, a veces callado, pero siempre presente, a veces oculto, pero jamás ausente. Tú estás en el desierto, pero no estás solo. Miles, millones, han caminado por ese mismo sendero antes que tú, y hoy te acompañan con su intercesión el pueblo de Israel, el profeta Elías, a los santos de todos los tiempos, la Virgen María y el mismo Jesús, que también fue al desierto durante 40 días. Y allí, en medio del hambre y la tentación, venció no con palabras, sino con la fuerza de la palabra de Dios, porque quien ha bebido del silencio de Dios, se vuelve invencible ante el ruido del mundo. Hoy, el Santo Papa León XIV te habla con voz pausada y firme. No huyas del desierto. No temas el silencio. Allí Dios te está preparando para algo más grande. No para que seas fuerte a los ojos del mundo, sino santo a los ojos del cielo. Cierra los ojos, respira hondo y dile al Señor, si tú estás en este silencio, entonces yo también quiero estar, porque el desierto no es tu final. ¿Por qué calla Dios? Esa es la pregunta que late, que arde, que desespera en las noches donde el alma se siente abandonada. Es una pregunta antigua como la humanidad, repetida con lágrimas por reyes, por profetas, por madres, por mártires, por santos, y por ti, tal vez, ahora mismo. El silencio de Dios no es absurdo, aunque duela. Tiene razones profundas, aunque el corazón no siempre las entienda en el momento. Y esas razones no son castigos, sino caminos. No son rechazos, sino pedagogías divinas. Porque Dios, cuando calla, no se ausenta. Hay silencios que purifican, que queman lo impuro, que hacen nacer en el alma una fe que ya no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Y es esa fe probada, humilde, desnuda, la que más agrada al corazón del Padre en Dios. Guarda silencio a veces para probar tu amor, no como quien examina para reprobar, sino como quien busca fortalecer lo que ama. Un amor que solo vive de consuelos es frágil, pero un amor que persevera en la oscuridad sí curar. Ese amor ya no es humano, es divino. Es reflejo del mismo Cristo en Getsemaní, que suda sangre y clama al cielo. Y no recibe alivio en solo la fuerza para continuar. Hay silencios que revelan tu verdadero deseo. ¿Por qué rezas? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por el consuelo? ¿Por la emoción? ¿Por lo que recibes? ¿O porque Él es digno de ser amado, aunque no de nada? El silencio desnuda nuestras intenciones y nos vuelve más puros, más sinceros, más libres. A veces, Dios calla porque quiere que tú hables, que saques de lo profundo tu oración más auténtica, tu grito más verdadero. Él calla para que tú no te limites a repetir fórmulas, sino para que entres en diálogo de alma a alma. Hay oraciones que nacen solo cuando ya no sentimos nada. Son oraciones como suspiros, como gemidos, y esos son los que el Espíritu Santo recoge con más ternura. También hay silencios que preparan. ¿Cuántas veces en la vida has comprendido, después de un tiempo, que ese silencio que tanto te dolió fue necesario para lo que vendría? Dios es un Padre que educa, y un padre no habla todo el tiempo. Hay momentos en los que solo mira, observa, permite, porque sabe que el hijo necesita aprender, crecer, madurar. El silencio de Dios muchas veces no es ausencia, sino entrenamiento. En otras ocasiones Dios calla para enseñarte a escuchar de otra manera, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del corazón. Él quiere que salgas de los ruidos, de las distracciones, de los estímulos constantes, para que comiences a percibir lo invisible. A veces esperamos palabras, pero Dios nos habla con presencias, con detalles, con una paz extraña, con una fortaleza inesperada, con una persona que llega, con un abrazo, con una lágrima, con una intuición suave. Y hay silencios que son respuesta. Aunque no lo creas, a veces Dios calla porque ya te respondió, porque tú sabes en lo profundo lo que debes hacer, porque Él ya te mostró el camino y ahora te deja caminar, como el maestro que, en el examen, no habla, pero observa. Su silencio no es indiferencia, es confianza. Dios confía en ti más de lo que tú crees. El Papa León XIV nos recuerda que muchas veces pedimos señales, pero el Evangelio ya es la señal. Pedimos consuelo, pero la cruz
ya es el consuelo. Queremos pruebas, pero el amor que nos tiene ya fue probado con sangre en el Calvario. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más queremos que haga por nosotros? La fe madura no exige explicaciones. Abraza el misterio y camina con una antorcha en la niebla, y en ese caminar, el silencio de Dios se convierte en compañía. No en ausencia, en presencia callada, pero real. Avisa. El problema no está en el silencio de Dios, sino en el ruido del mundo, en nuestra ansiedad, en nuestra impaciencia, en nuestras expectativas mal formadas. Queremos que Dios actúe a nuestro modo, que hable a nuestro tiempo, que responda como queremos, pero Dios es Diosan, y su forma de amar a veces es dejarte caminar en la oscuridad, no para asustarte, sino para que aprendas a confiar más allá de lo que ves. Muchos santos han experimentado esta pedagogía. San Ignacio de Loyola enseñaba que en tiempos de desolación espiritual no se debe cambiar ninguna decisión importante, porque la desolación pasa y porque no hay claridad en medio de la niebla. El silencio no es tiempo para actuar con desesperación, es tiempo para profundizar raíces. Santa Teresa decía, en quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Y eso se entiende de verdad cuando todo lo demás parece faltar. Cuando los apoyos caen, cuando los consuelos desaparecen, cuando el alma se enfrenta a la desnudez de su fe. Y ahí descubre que Dios sigue siendo Dios. Tal vez tú estás pasando por uno de esos silencios ahora. Tal vez rezas y no sientes. Tal vez vas a misa y todo te parece vacío. Tal vez hablas con Dios y no escuchas nada de vuelta. No te inquietes. No te condenes. No creas que has fallado. Al contrario, es probable que Dios te esté llevando a una intimidad más profunda, a un amor más puro, a una fe más sólida. Cuando el alma ya no vive de sensaciones, comienza a vivir de verdad. Cuando el corazón ya no busca solo sentir bonito, sino amar con firmeza, entonces ha comenzado la verdadera transformación. Hoy, el Papa León XIV te recuerda: Dios no está lejos, está en silencio, y su silencio no es desprecio, es confianza. No es abandono. Es abandono. No es rechazo. Es preparación. Quédate a no huyas. Escucha con el corazón, porque incluso cuando Él calla, te está hablando. Que esta verdad se grabe en tu alma. En Dios nunca deja de amar, ni siquiera cuando guarda silencio. El alma que entra en el silencio de Dios tiene dos caminos posibles: o se desespera y se cierra, o aprende a escuchar de una manera nueva, no con los oídos del cuerpo, ni siquiera con las emociones del corazón, sino con una atención más fina, más profunda, más espiritual, porque sí, es posible escuchar incluso cuando Dios calla. Hay un modo de abrir el alma y dejar que su presencia hable más allá del sonido, más allá de las palabras. Lo primero es comprender que el silencio de Dios no es un muro, no es un rechazo, es un lugar amplio, donde el alma puede caminar, respirar, buscar y encontrar. En Dios no calla para herirte. Dios calla para que tú entres en su misterio, en su tiempo, en su pedagogía. Why? Para entrar, necesitas silencio interior. No basta con apagar el ruido de fuera. Es necesario aquietar el torbellino de pensamientos ansiedades, de exigencias que viven dentro de ti. Dios está más cerca de ti que tu propio aliento. Pero si no callas por dentro, no lo oirás. Por eso, aprender a escuchar en el silencio de Dios es aprender a estar. Solo estar en sin pretender. Sin force, sin manipular, en estar como María al pie de la cruz, estar como Juan en el pecho de Jesús, estar como el alma que sabe que no todo tiene que ser sentido para ser real. Es en la adoración eucarística donde muchos descubren este lenguaje silencioso de Dios. Allí, frente al sagrario, no hay discursos, no hay respuestas inmediatas, hay una presencia, y esa presencia transforma, sin decir palabra. En la adoración, el alma aprende a descansar en la fe, a respirar en lo invisible, a dejarse amar, sin condiciones, sin explicaciones, sin necesidad de sentir. También en la palabra de Dios, leída con humildad y paciencia, el alma puede encontrar voces que resuenan más allá del papel. Hay versículos que no brillan a la primera lectura, pero que al volver, y volver, y volver, comienzan a hablar, a tocar. Leer la Biblia en medio del silencio de Dios es como sembrar en tierra seca. Al principio parece inútil, pero con el tiempo, brota vida. El Santo Papa León XIV dice: cuando Dios calla, no cierres tu Biblia, ábrela más, porque sus palabras ya dichas siguen vivas. Y muchas veces, Él te responde por lo que ya ha hablado. Escuchar también significa recordar, volver a esas veces donde Dios sí habló,
donde sí se hizo sentir, porque la fe también se alimenta de memoria, no como nostalgia, sino como fidelidad. El alma madura aprende a decir en Dios, fue fiel ayer, lo será hoy, aunque no lo sienta. Así, el silencio no destruye tu confianza, la purifica. Aprender a escuchar en el silencio también implica mirar la vida, los detalles, los encuentros, las puertas que se abren, las personas que llegan, las cruces que sanan, porque Dios habla con gestos, con señales suaves, con movimientos casi invisibles, que solo el alma atenta percibe. Escuchar no es solo oír, es observar, es esperar, es acoger. Y algo más en escuchar, en medio del silencio, implica aceptar que no todo debe ser comprendido. El alma que quiere entender todo, controlar todo, poner nombre a todo, sufre, pero el alma que se entrega, que confía sin condiciones, que se rinde con paz, flores, como una semilla bajo tierra, en la oscuridad, que sin saber cómo ni cuándo, empieza a germinar. Escuchar en medio del silencio, también es escuchar el dolor, porque muchas veces, lo que oímos cuando todo calla, es nuestro propio llanto, y ese llanto también es oración. También es lenguaje, también es eco del espíritu. Dios escucha tu llanto, más de lo que tú escuchas tu propia voz. No tengas miedo de llorar ante Él. No escondas tus preguntas. No maquilles tu herida, porque Él, aunque en silencio, te está abrazando desde adentro. A veces, escuchar en el silencio es simplemente permanecer, no huir, no apagar la lámpara, no cerrar la puerta, quedarse como el centinela que espera la aurora, sabiendo que llegará aunque no sepa cuándo, aunque no haya señales aún. Los santos nos han mostrado este arte. San Benito recomendaba en su regla el escuchar con el oído del corazón, y Santa Teresita, pequeña en todo menos en fe, decía que prefería confiar, incluso cuando no entendía nada. Su manera de escuchar era ofrecer cada instante silencio, cada tristeza, como flores escondidas. El alma que aprende a escuchar así, sin exigir, sin correr, sin manipular, porque en ese silencio, Dios modela, Dios limpia, Dios fortalece. Como el alfarero que trabaja el barro en silencio, así Dios te trabaja en la quietud. El Papa León XIV nos exhorta en escucha sin ruido, escucha sin prisa, escucha sin miedo, porque aunque no escuches su voz, Dios está pronunciando tu nombre en el centro mismo de tu alma. Y eso basta, eso consuela. El alma humana, cuando se encuentra frente al dolor, la soledad y la espera, se vuelve vulnerable, abierta, desnuda. Y en esa desnudez, muchas veces siente que Dios ha guardado silencio, que se ha retirado, que ha bajado la mirada. Pero es precisamente allí, en esos espacios de sombra, donde Dios, con ternura misteriosa, habla más claramente. Solo que ya no habla como antes. Su voz ha cambiado de forma. Ahora, habla a través del dolor, habla en la soledad, habla en la espera. Y ese lenguaje, aunque incomprensible al principio, se vuelve, con el tiempo, el idioma más íntimo entre el alma y su creador. Cuando llega el dolor, el alma pregunta, ¿por qué? Es una pregunta legítima, humana, que brota como un grito. Dios no la desprecia, no la. Jesús mismo la pronunció. ¿Por qué me has abandonado? El dolor no es prueba de falta de fe. A veces es señal de fe viva, porque quien no creyera en Dios, no le preguntaría nada. El que duele frente a Él es porque aún lo busca. Y en ese dolor, Dios comienza a hablar no con frases, sino con presencia. No con soluciones, sino con consuelo invisible. Como una luz que no ciega, pero basta para dar un paso más. Como una brisa que no disipa toda la tristeza, pero calma el temblor del alma. El dolor, cuando se ofrece, se transforma. No deja de doler, pero se vuelve fecundo. Es semilla escondida en tierra fértil. Cuando abrazamos nuestro sufrimiento unidos a Cristo crucificado, ya no es dolor sin sentido. Es participación, es redención, es misterio. El dolor se convierte, entonces, en altar. Y el alma, sin saber cómo, comienza a entender que el silencio de Dios en el dolor no es desamor, es compasión callada. La soledad, por su parte, es ese espacio que tantos temen, pero los santos la buscaban, no porque fuera cómoda, sino porque allí se encuentra Dios sin adornos. En la soledad todo se revela lo que somos, lo que tememos, lo que amamos, y también lo que Dios quiere sanar. La soledad no es ausencia, es lugar de intimidad. Es el cuarto cerrado donde Jesús dice, en tu Padre, que ve en lo secreto,
te recompensará. ¿Cuántas veces creemos estar solos? Y sin embargo, es en ese vacío donde Dios nos abraza más fuerte. Cuando los amigos se alejan, cuando la familia no comprende, cuando nadie llama, cuando el teléfono no suena, cuando las lágrimas se esconden bajo la almohada. Allí, en ese rincón, está el An, no para llenar con ruido, sino para enseñar a amar su silencio. Hay una soledad que es enfermedad y debe ser sanada, pero hay otra que es vocacional, de estar a solas con el solón. Y esa es santa. Esa soledad es la que tuvo Jesús en Getsemaní, cuando hasta sus amigos dormían. Esa soledad es la que vivió María en su camino a casa. Después de enterrar a su hijo, una soledad que no destruye, sino que purifica. Q no asla, sino que eleva. Q no oprime, sino que transforma en templo. Y luego está la espera, esa dimensión tan difícil para el alma moderna. Esperar, aguantar, sostener la fe mientras no llega la respuesta. La espera nos prueba como pocas cosas, porque no sabemos cuánto durarán ni cómo terminará. Y sin embargo, la espera es el lenguaje favorito de Dios para formar a sus hijos. Dios esperó 40 años antes de hacer entrar a su pueblo en la tierra prometida. Esperó siglos antes de enviar al Mesías. Esperó 30 años de silencio antes de que su hijo predicara una sola palabra. Y aún hoy, Él espera por ti, no se apura, no se desespera. Espera con paciencia divina tu regreso, tu madurez, tu entrega. ¿Y tú? ¿Sabes esperar? Esperar es amar, es confiar. Es decir, con cada día no entiendo, pero sigo aquí. El alma que espera, sin exigencias, sin desesperación, sin rencor, se vuelve humilde. Y esa humildad es tierra buena, para que Dios siembre su voluntad. El Papa León XIV nos dice: Dios habla en cada lágrima ofrecida, en cada soledad aceptada, en cada día de espera vivida con fe. Porque no hay noche tan oscura que no contenga una promesa. No hay silencio tan profundo que no esté cargado de palabras no dichas. Aun cuando vivas el dolor, no huyas. Quédate, pregunta. Sí. Laura. Sí. Pero no reniegues, ofrecen cuando te sientas solo. No te encierres. Abre tu alma, no escribe, reza. Contempla. Agradece lo poco. Y cuando llegue la espera, no maldigas el reloj, respira, haz lo que puedes. Y confía en lo que no entiendes. Porque Dios está allí, en presente, en vivo, obrando en silencioso. Sí, pero más activo que nunca. Hay un silencio que estremece más que cualquier otro. No es el del desierto, ni el de la noche. No es el del abandono, ni el de la sequedad espiritual. Es el silencio de la cruz, aquel momento en que el cielo cayó, y María, la madre, permaneció de pie. Contemplarla allí, al pie del madero donde su hijo, su Dios, su todo, agonizaba. Es adentrarse en el corazón mismo del silencio de Dios. Porque si hay alguien que entendió ese misterio sin palabras, fue ella. Y si queremos aprender a vivir el silencio con fe, con amor y con esperanza, es hacia ella que debemos mirar. María no gritó, no pidió milagros, no exigió respuestas, solo estuvo firm, silenciosa, dolorosa, presente, y ese estado suyo, en medio del abismo, fue su acto más grande de fe. Cuando todos huían, cuando incluso los discípulos dudaban, cuando la oscuridad envolvía la tierra y las burlas se alzaban contra su hijo, María no se movió. Ella sabía que en ese silencio, Dios seguía siendo Dios, aunque en ese dolor, el amor seguía salvando. Que aunque no hubiera consuelo, ni certeza, ni explicación, lo que importaba era amar. Y amar hasta el final. ¿Cuántos de nosotros, ante el dolor, exigimos entender? ¿Cuántas veces decimos: Dios, si me amas, muéstramelo, respóndeme, sácame de aquí? Pero María no hizo eso. No pidió salir. No pidió señales. Solo ofreció su corazón traspasado como altar sagrado, porque había aprendido que la fe no siempre ve, que la confianza verdadera no siempre entiende. YQL, amor, cuando es puro. El Santo Papa León XIV nos recuerda: la fe de María no se quebró cuando el ángel desapareció. No se debilitó cuando José murió. No se apagó cuando Jesús fue arrestado, y no se rompió ni siquiera cuando vio su cuerpo sin vida, frío, cubierto de sangre. Esa es la fe que no exige respuestas. La fe que escucha incluso cuando el cielo guarda silencio. La fe que se arrodilla en medio de la oscuridad y dice: hágase en mí, María. No necesitó entender el plan completo. Le bastó saber que venía de Dios. Ella no tuvo todas las respuestas, pero tuvo una certeza más fuerte que cualquier explicación. Dios es fiel. Dios es bueno.
Dios no abandona. Y con eso, le bastó. Hoy, nosotros corremos a veces detrás de certezas humanas, de razonamientos, de pruebas visibles. Pero la Madre nos enseña que el alma más santa es aquella que no exige nada, sino que lo entrega todo, que no necesita comprender para confiar, que no pide luz para amar solo, aman solo cree. Solo es cuando vivas tu propia cruz menos y todos la tendremos. En mayo, o menor medida, recuerda esto. María está contigo. Ella ya pasó por ahí. Ella también escuchó el silencio de Dios. Ella también lloró sin respuesta. Y por eso, su presencia ahora es consuelo. No porque quite la cruz, sino porque la comparte. ¿Cuántas madres sufren hoy en silencio? Como ella. Madres que ven a sus hijos alejados, perdidos, enfermos, presos, muertos, y no pueden hacer nada. Madres que callan y oran, que no tienen respuestas, pero que no dejan de amar. Ellas también son María hoy. Ellas también viven la fe que no exige empón, que no renuncia. Y tú, aunque no seas madre, estás llamado a vivir esa misma actitud, a confiar sin condiciones, amar sin recompensa, estar de pie, aun cuando todo te dice que te sientes, permanecer firme, aun cuando tu alma tiembla. María no pronunció discursos teológicos, no escribió tratados, no dejó cartas ni sermones, pero su silencio fue más elocuente que 1000 palabras. Su sola presencia al pie de la cruz fue un acto de adoración a punto, fue un sí renovado, fue la semilla de una iglesia que nacería del costado abierto de su Hijo. Cuando Dios calle en tu vida, recuerda a María. Imítala, no huyas, no protestes, quédate en reza, llora si es necesario, pero no te vayas, porque en ese silencio algo sagrado está naciendo, algo eterno está ocurriendo, algo que solo los que permanecen pueden ver. Y cuando te falten fuerzas, cuando el corazón ya no resista más, repite con fe ya Madre, quédate conmigo. Enséñame a amar como tú, a callar como tú, a confiar como tú, a esperar como tú. El Papa León XIV dice: en la cruz sin María es más pesada. Pero la cruz con María se convierte en escuela de amor. Y es verdad, porque donde está la Madre, está también la esperanza. Porque ella, que supo vivir el silencio de Dios, nos enseña a no temerlo, nos enseña a escucharlo. Hoy, en tu desierto, en tu cruz, en tu noche, no estás solo. María está ahí, y su silencio es canto, su presencia es consuelo, su fe es camino. Has caminado por el silencio, has pasado por la noche sin estrellas, por la ausencia sin respuesta, por el dolor sin explicación. Has cruzado el desierto, tal vez a pasos lentos, tal vez con el alma desgastada, tal vez con más preguntas que certezas, pero si has llegado hasta aquí, si no has dejado de escuchar, si no has cerrado tu alma, entonces algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Ya no eres el mismo, porque nadie entra al desierto y sale igual. El silencio de Dios no fue castigo, fue taller, fue horno, fue semilla enterrada, y ahora esa semilla ha comenzado a germinar. No lo notaste al principio, quizás pensaste que nada estaba pasando, pero algo muy profundo creció en ti, en una fe que no depende de señales, una confianza que no se apoya en emociones, un amor que no exige recompensa. Esa es la obra de Dios en el alma, que atraviesa la noche sin soltar su mano. Salir del desierto no significa que todos tus problemas se resuelven, no significa que dejarás de sentir tristeza o sequedad, pero ahora miras todo desde otro lugar. Ya no te preguntas, ¿dónde está Dios? Ahora sabes que Él siempre estuvo. Ahora entiendes que el silencio no era vacío, sino plenitud escondida, que la soledad no era abandono, sino compañía invisible, que la espera no fue pérdida de tiempo, sino tiempo fecundo. Ahora caminas con más calma, con más sabiduría, con más compasión hacia los demás, porque el desierto te hizo más humano, más cercano, más capaz de comprender el dolor ajeno. Te quitó durezas ante afinó la escucha, te volvió más parecido a Cristo. El Santo Papa León XIV enseña que la mayo eres señal de madurez espiritual. No es cuánto sabes, ni cuántos milagros experimentas, ni cuánta emoción sientes, sino cuánto amas sin ver, cuánto esperas sin recibir, cuánto sirves sin aplausos. Y tú, que has caminado por el silencio, sabes ahora amar así. Sal del desierto con humildad, no como quien ha conquistado algo, sino como quien ha sido conquistado por Dios. Lleva en tus ojos la paz del que has sido consolado en lo invisible. Lleva en tus manos la fuerza de quien ha sido sostenido cuando ya no podía más. Y lleva en tu boca una palabra de esperanza para los que aún caminan en la noche. Ahora eres lámpara para otros, refugio para los cansados,
Voz para los que no se atreven a hablar. Porque saves, no por libros, sino por experiencia, que Dios nunca deja de amar, ni siquiera cuando guardas silencio. Cuando veas a alguien perdido, no le des respuestas rápidas. Dale presencia, dale escucha, dale tiempo, como Dios lo hizo contigo. Cuando veas a alguien llorar en soledad, no intentes llenar el silencio con frases vacías. Siéntate a su lado. Reza en tu interior. Acompaña como María lo hizo al pie de la cruz. Y cuando tú mismo vuelvas a entrar en otra noche, porque las noches regresan, no temas. No pienses que es retroceso. Es otro nivel de intimidad, otro grado de purificación, otro paso hacia el cielo. Dios te seguirá formando hasta el último suspiro, y cada silencio será distinto. Algunos serán suaves, otros te quebrarán, pero todos te unirán más a Elan, porque el fin no es evitar el silencio, sino habitarlo con Dios. Hoy, al terminar esta travesía, el Papa León XIV te bendice con palabras que no necesitan volumen. Permanece fiel, aun cuando todo calle, aun cuando nada sientas, aun cuando parezca que estás solo. Porque yo te aseguro, como sucesor de Pedro, como padre espiritual, como peregrino del silencio, que Dios está más cerca de ti en la noche que en el mediodía, que te ama más de lo que puedes imaginar, y que su silencio también es amor. Camina en paz, ama sin medida, escucha en lo profundo, y cuando ya no puedas orar, cuando ya no puedas más, solo di en Señor, estoy aquí, y eso bastará. Porque a los que permanecen en el silencio con fe, Dios les habla con la eternidad. Amén. ¿Sientes que este mensaje fue para ti? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesita una palabra de esperanza. Suscríbete y activa la campana para no perder los próximos mensajes del Papa León XIV.